Siempre he sabido que cuando alguien fallece tiende a regresar, y aunque el escepticismo siempre ha prevalecido, hay mucha gente que cuenta haber tenido alguna experiencia de ese tipo. Algunos dicen que las apariciones son en forma horripilante, y otros cuentan que los ven normales, como fueron en vida, lo que me hace suponer que tal vez no son ellos y que pueden ser demonios disfrazados, tratando de engañar para poder entrar en sus hogares. Sin embargo, también puede ser algún familiar o conocido tratando de llevar un mensaje o algún aviso de peligro que está por sucederle a algún familiar. Un ejemplo: si aquel fantasma se aparece llorando, tal vez signifique que va a morir alguien de la casa y que habrá mucho llanto. Aquí todo es cuestión de saber descifrar el mensaje que la aparición lleve, porque siempre serán muy confusas. Tratan de ponernos alerta y luego, así como llegaron, desaparecen. Lo sé por experiencia propia. Esto que hoy contaré me sucedió el día que murió mi madre. Corría el año 1987. Mi mamá, una persona muy alegre y trabajadora, dedicada a nosotros, sus hijos y familia. Muy sufrida. No obstante, bajo su dulzura y bondad, llevaba en su corazón la pérdida de mi hermano mayor, el cual falleció en un accidente cuando apenas era un niño. Una pérdida que no superó nunca, la que ocasionó enfermarla de diabetes tipo 2. Pronto subió de peso, lo cual no la beneficiaba por su padecimiento, agregando que no cuidaba su salud comiendo todo lo que no debía comer. Así pasaba el tiempo en el que vivimos en una pequeña casa, lo cual algunas noches se escuchaban pasos que venían del primer cuarto a la cocina. También se escuchaban como conversaciones muy poco entendibles, y eso a mí me causaba mucho miedo. Yo crecí con todas esas cosas. Hay quienes dicen que uno se acostumbra a eso, pero yo digo que son mentiras, porque a las entidades, apariciones y lo paranormal nadie se acostumbra. Siempre causan temor. Con el paso de los días todo parecía normal. Mi mamá de repente empezó a padecer de su corazón, pero no le dio importancia, aunque cada vez era más seguido sus malestares y recaídas. Debido a eso yo pasaba noches sin dormir pensando y sufriendo por mi madre. Entonces empecé a ver sombras. Cada vez aparecían más bien formadas, pasando por diferentes partes de la casa, pero donde más prevalecían era en mi habitación. Pero eso no era todo, porque en cuanto pegaba los ojos empezaba a soñar con personas ya fallecidas tratando de decirme alguna cosa que no lograba entender. Por la mañana, cuando despertaba, lo hacía con un mal presentimiento. Mi pecho me avisaba que algo malo estaba por suceder, y no pasó mucho tiempo en el que mi mamá empezó a sentirse cada vez más mal. Ella estaba sentada cuando de repente empezó a ponerse muy pálida y sudorosa, diciendo que tenía un fuerte dolor en el pecho. Rápido salimos con ella al hospital. En cuanto llegamos la metieron a cuidados intensivos. Yo quedé afuera esperando. Los minutos eran interminables. Parecía que el tiempo se había detenido extrañamente. De pronto, comencé a ver por debajo de la puerta donde estaba mi mamá que salían como unas bolitas plateadas muy lentamente y después volaban. Yo lloraba, pues todavía no tenía noticias de ella, y eso me hizo pensar que su alma se había desprendido del cuerpo y que ya estaba muerta. No sé qué tiempo estuve afuera esperando. Mi desesperación ya estaba al límite y todo me daba igual. De pronto, se acerca un señor como de unos 80 años, muy bien vestido, y me dijo: «No llores más, tu mami está bien, no te preocupes, ella ya no está sufriendo». Lo miré y vi como si su cara despedía un brillo muy intenso e inusual. Al terminar de decirme eso, se alejó despacio, no sin antes acariciar tiernamente mi cabeza. Un poco rato después, salió una enfermera preguntando por algún familiar. Corrí con la esperanza de poder ver viva a mi madre, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que la enfermera me dijo que debía ser fuerte porque mi mamá acababa de fallecer. Mi angustia era tan grande que no me dejaba coordinar mis pensamientos. A mi mente solamente llegó lo que aquel señor me había dicho momentos antes, de que mi madre ya no estaba sufriendo.
Luego recordé lo que salió de la habitación por debajo de la puerta para irse volando, y supuse que era la esencia de mamá que se había desprendido de ella al morir. Busqué a aquel anciano por toda la sala, quería preguntarle quién era, pero nunca apareció, lo que me hace pensar que solo apareció para darme el mensaje antes que la enfermera. Sin embargo, desde entonces me he hecho estas preguntas. ¿Cómo supo que había muerto? Y también, ¿cómo sabía que era mi madre y que tenía que avisármelo a mí? Esas son mis dudas. Y solo se me ocurre decir como respuesta que hay vida después de la muerte, y ellos se hacen presentes de alguna manera para traernos el mensaje del más allá, haciendo menos dolorosa su partida. Después del fallecimiento de mi mamá, en ocasiones siento su presencia, como si estuviera a mi lado, y cosas que me demuestran claramente que aún está entre nosotros. Una de ellas es la silla mecedora donde siempre se sentaba. Se mece por sí sola ante mis ojos. O cuando estoy haciendo algún quehacer, siento como una brisa que invade y me hace estremecer enchinando mi piel. No siento miedo, pues casi estoy segura que es ella. Pero sí me impresiono, ya que es algo a lo que no se acostumbra nadie. Estas cosas suceden con frecuencia. Nosotros, sus hijos y demás familiares, ya aceptamos su partida. La recordamos con amor sin llorarle, así nada la retendrá en este plano. Luego se irá saliendo de lo terrenal para encontrar su luz a la cual ya pertenece, porque aquí ya cumplió su ciclo de vida. Hola y muy buenas noches para todos. Quiero compartirles mi experiencia. Todo comenzó a mediados de abril del año pasado. Nosotros vivimos en un pueblo de California. Tenemos una casita donde mis dos niños duermen en una habitación, mi hija en otra y mi esposo y yo en la nuestra. Aquella madrugada estábamos profundamente dormidos cuando mi hijo, el mayor de 7 años, empezó a gritar despavorido. Espantó al menor y ambos empezaron a llamarnos con desesperación. Lo primero que nos dijo fue que una señora muy fea lo estaba viendo desde la ventana, pero era imposible porque la habitación queda en la planta alta. Mi niña también se espantó al oírnos y como pudimos tranquilizamos a los tres. Obviamente pensamos que había sido una pesadilla y lamentablemente fue el inicio de una pesadilla, pero para todos. Los días siguientes empezaron las manifestaciones dentro del hogar, apenas tan perceptibles que quizá por eso tardamos tiempo en darles importancia. En ocasiones nos movían las cosas del lugar o aparecían tiradas. Las luces externas del patio son de sensor de movimiento y se prendían como si hubiese pasado alguien, pero nunca vimos qué era lo que las activaba. Tenía un jardín pequeño y mis plantas se fueron secando. En ocasiones se escuchaba como si alguien anduviera en el pasillo de las habitaciones por las noches, como si arrastraran los pies al andar. Fui la primera en notarlo, y aunque me traté de sobreponer al miedo, desperté a mi esposo, pero cuando nos asomamos todo estaba relativamente normal, a excepción de la puerta de la habitación de mi niña que se encontraba abierta, pero ella dormía profundamente. Cuando me bañaba también sentía como si alguien me fuese a agarrar. Al cabo de unos días fue él quien me despertó. Estaba temblando y rezando, pero se le trababa la lengua. Intenté prender las luces, pero no había energía eléctrica en la casa. Con la apenas luz que se filtraba por la ventana, percibí que algo se movió en un rincón. Mi piel se erizó. Con la luz del celular iluminé a donde se percibía movimiento, pero no se veía absolutamente nada. Solamente se me ocurrió ponerme a rezar el Salmo 91. Un olor se percibió en la habitación, un olor como a podrido. Tuvieron que pasar varios minutos hasta que él me explicó que mientras dormía empezó a sentir que le faltaba el aire, y cuando quería moverse, vio que algo estaba encima de él, un bulto oscuro que le oprimía el pecho y como pudo, me había tocado. Fue ahí cuando él pudo sentarse en la cama y vio que esa cosa se alejaba al rincón. Nuestro perrito, un chihuahua, no dejaba de ladrar en la parte de abajo. Al otro día mi marido dijo que no se sentía bien. Le dolía mucho la cabeza. Ya habíamos comentado algunas cosas con mis suegros. Mi familia cabe resaltar que no cree en nada de esto por su religión, así que buscamos ayuda con su familia para ver si conocían a alguien en Cuautla, Morelos, de donde son ellos. Contactaron a alguien,
Una señora que nos cobró carísimo, pero nada mejoró. Al contrario, los dolores de cabeza se convirtieron en migrañas para mi esposo. Las noches se me hacían eternas y el solo hecho de que comenzara a oscurecer me ponía de nervios y me daban ataques de ansiedad. No descansábamos bien. Nuestra economía se fue afectando. Llegó al punto que comencé a perder cabello por lo mismo de que nos faltaba para cubrir los gastos mínimos. Por mi parte, encontré algunas personas que supuestamente nos iban a ayudar, pero nada mejoraba. Recuerdo una tarde que mi esposo llegó del trabajo y nuestro perrito le ladraba sin cesar. Siempre lo recibía con mucho cariño, pero aquella ocasión, al tratar de acercarse, el perrito se alejaba. Obviamente nos desconcertó su actitud. A medianoche escuchamos unos ladridos y a la mañana siguiente el perrito estaba muerto al pie de las escaleras. No sabíamos qué pasaba y como si no fuera suficiente, me percaté mientras le ayudaba a mi niña a vestirse para el colegio que tenía ronchas en todas las piernas y en la espalda. Revisé su cama y el colchón estaba lleno de chinches. Revisé las habitaciones y aunque menos, también había. Fumigamos varias veces, pero seguían apareciendo y la sensación de sentirlas en el cuerpo no nos dejaba descansar. Cada noche era un tormento más. Las sombras o presencias, así como los ruidos en la casa, ya eran algo que no nos permitía dormir con la luz apagada. Y comencé a pedirle a Dios que me perdonara si habíamos hecho algo mal. Pero para serle franca, no entendía de dónde procedía esa maldad. Una noche mi hija me vio llorando mientras rezaba y se puso a rezar conmigo. Verla ahí me hizo sentir que debía continuar. En esos instantes, la imagen de mi suegra se me vino a la mente. Recuerdo que le marqué. Ellos se encontraban cenando y le pedí que hicieran un esfuerzo por encontrarnos ayuda. Me ganó el llanto y ella prometió que seguiría buscando. A los pocos días estaba discutiendo con mi esposo, algo que era ya frecuente al grado de que ya habíamos hablado de separarnos cuando nos habló mi suegra, pero nos sorprendió cuando nos dijo que iban rumbo a Hidalgo, que habían logrado conseguir quien nos ayudara. Ya antes nos habían puesto en contacto con otras personas de diferentes estados sin obtener resultados, pero aunque le dijimos que nos hubiera consultado antes, su voz estaba llena de entusiasmo. Ya habían hablado con un señor y le pidió unas cosas para ayudarnos. Habían quedado de verse esa misma tarde por la urgencia de nuestra situación. Mi suegro, que iba con ella, me dijo que por favor confiáramos. Él, que era desconfiado diciéndonos eso, nos dio esperanza. Un par de horas después, el mismo señor se comunicó con nosotros, nos hizo un par de preguntas muy simples y nos dio varias indicaciones para cada miembro de mi familia, principalmente para mi esposo. Oírlo me dio confianza. Solamente nos pidió un poco de paciencia porque ya había empezado a curarnos y que no dejáramos de rezar aparte de las instrucciones que nos dio. Cuando pude preguntarle a mi suegra cuánto le había cobrado, me dijo que por raro que pareciera, absolutamente nada. Yo pensé que quizás al terminar nos pediría algo, pero estaba equivocada. Esos días también les dijo a mis suegros que tenían que hacer algunas cosas. A mi suegra, sin que ella tuviera ningún malestar, le mandó a hacerse unos estudios porque estaba por desarrollar cáncer de mama y gracias a Dios le detectaron a tiempo algo que pudo ser fatal. Por nuestra parte las cosas empezaron a cambiar totalmente. Todo en verdad mejoró. Así como llegó, se fue lo malo. Nuevamente volvimos a ver la vida con alegría. Cuando terminaron de curarnos, que fue en muy pocos días, le marcamos al Señor para agradecerle y preguntarle cuánto le debíamos, pero nos dijo que no era necesario y solamente le diéramos gracias a Dios. Nos pidió que no hiciéramos nada en contra de la persona que había hecho ese daño porque ella misma ya se había condenado. Fue una prima política de mi esposo que se había obsesionado con él, pero al ver que no le hizo caso por despecho y coraje, recurrió a una persona que se dedicaba a hacer esa clase de trabajos malignos para que nunca fuéramos felices y nos consumiéramos poco a poco. Nos dio el nombre y la descripción. No había duda. Mi esposo me confesó que no había querido decirme nada para no tener problemas, pero que era real, que ella se le había insinuado muchas veces pero siempre la rechazó cada vez que hacíamos nuestras visitas a México. Mis suegros al enterarse se sorprendieron porque coincidían las fechas en que nos habían empezado a curar con el tiempo en que ella se separó de su esposo. Se había ido de la colonia. Jamás volvimos a saber de ella.
pero que Dios la perdone por todo el daño que nos hizo. Hace unos meses conocimos a quien nos ayudó. Quisimos agradecerle personalmente y créanme que hay personas con verdadera luz. Solamente nos aceptó una comida por nuestra insistencia y por lo lejos de donde lo visitamos. Lo quisimos llevar a un buen restaurante, pero él prefirió llevarnos a un sitio muy humilde. Las cosas más sencillas de la vida son las que más felicidad nos dan, pero a veces, hasta que no pasamos por una situación fuerte, no valoramos las bendiciones que Dios nos da cada día. Un abrazo a la distancia y que este inicio de año sea lleno de salud y prosperidad en sus hogares. Mi madre, mis abuelos y tíos vivían en una finca muy grande de propiedad de mis abuelos. Allí se dedicaban a las labores del campo, puesto que la familia era muy numerosa y de bajos recursos. Cabe resaltar que eran 9 hijos y todos estaban de una edad entre 1 y 10 años, excepto la última de todos ellos, quien tenía apenas 2 meses. Todas las noches, como era de costumbre, se sentaban todos a la mesa a compartir los alimentos. Pero en una ocasión, en una noche de luna llena, mientras mi abuela se disponía a servir los alimentos a la mesa, deja a la pequeña bebé en su cuarto, fijándose de cerrar bien las ventanas y la puerta, pues se decía que los niños pequeños eran propensos a ser raptados por duendes o en el peor de los casos por brujas, quienes abundaban por aquel sitio. Ya estando todos sentados en la mesa, se percataron de unas terribles carcajadas que provenían de la habitación donde se encontraba la bebé. Dichas carcajadas se mezclaban con el llanto desgarrador de la pequeña que hacían más fría la noche. Mis abuelos, tíos y mi madre corrieron a la habitación donde estaba la puerta cerrada, pero al entrar se encontraron con la sorpresa de que la bebé no estaba en la cama, sino que se encontraba durmiendo plácidamente sentada en el marco de la ventana, que para esto ya estaba abierta. Fue tanto el asombro de ver a la pequeña que ni se sentaba, estar en dicha ventana que era muy alta. Rápidamente se dirigieron a bajarla de aquel sitio. Nadie se explicaba a quién pertenecían esas terribles carcajadas, ni cómo fue que la pequeña de 2 meses llegó a aquel lugar tan alto. Mi abuela, quien era creyente en lo paranormal, afirmó que se trataba de una bruja, quien quería a la pequeña para hacer fechorías con ella. Mi abuela sospechaba de una vecina, la cual frecuentaba la casa en las noches a molestarlos a todos, e iba en la mañana siguiente a la casa a pedirle sal. Cabe resaltar que pues se dice que si una bruja molesta en tu casa, le insultes y le ordenes ir por sal a tu casa, y allí sabrás quién es. Por eso era su sospecha. Ya más tarde, todos más tranquilos se encontraban organizando sus camas para ir a dormir, y mi abuela hacía lo mismo, se dirigía a cerrar la ventana de su habitación, la cual daba al patio. Ella quedó en estado de shock al ver por la ventana una gran sombra negra de ojos rojos, acompañada de un enorme perro negro de raza. La vigilaban y se escurrían por entre la maleza. Ella, pensando que se trataba de una bruja, le insultó y le ordenó ir por sal a la siguiente mañana. No le dio más importancia y se fue a dormir. Ya estando de mañana a eso de las 6, se levantó de su cama y abrió la puerta de su habitación. Ella no notó que había una persona sentada en su comedor, así que fue directo a la cocina a preparar el desayuno para todos, cuando de repente escucha la voz de una mujer mencionar estas palabras: «Mija, ¿podría usted regalarme sal?». Ella quedó petrificada al oír esto, se dio la vuelta para ver de quién se trataba y quedó aún más helada cuando se dio cuenta de que su propia madre estaba en su casa pidiéndole tal cosa. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.